Vamos a hablar algo muy interesante el día de hoy. Ya empezó el tiempo de calorcito, ¿no? Ya empezó el tiempo de, para algunos, el mejor tiempo, para otros, no lo tanto. Pero bueno, a final de cuentas, gracias a Dios por el calor también, ¿verdad? Te voy a invitar, amada iglesia, a que me acompañes al libro de Joel. Y vamos a darle lectura a el versículo, al capítulo 2, perdón, versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23. Dice de la siguiente manera: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Eso es algo muy, muy especial, amada iglesia, es algo maravilloso. El día de hoy, el tema es un poco largo, por ahí ya estoy seguro que me van a regañar por romper una de las reglas de homilética. Pero el tema que vamos a tratar el día de hoy, amada iglesia, es la temporada que no nos gusta, pero necesitamos. Primavera, verano, otoño, invierno, son las estaciones del año. Para algunos la mejor estación del año es el tiempo de calor, el tiempo donde estamos ahorita. Puede que porque sea su cumpleaños, puede ser porque es cuando puede tomar mucho hielo, etcétera. Pero para otros, la temporada o la época de invierno es la mejor. Para otros, la temporada de otoño es la mejor. Aquí ya podemos romper un poquito los gustos de cada quien, obviamente, ¿verdad? Pero hay una temporada a la que pocas veces le ponemos una verdadera atención, a la que cada que va a llegar decimos: chin, ya va a empezar otra vez esta época. Y esa época, amada iglesia, es la época de la lluvia. Esa temporada en la que a casi nadie nos da ganas de salir, ¿verdad? Porque decimos: ¿qué tal si me agarra la lluvia? ¿Qué tal si me mojo? Y las inundaciones, y el tráfico, y el relajo que se va a hacer. Mejor me quedo en casita. Pero ¿por qué hablamos de eso, amada iglesia? ¿Por qué traemos lo de la temporada a colación el día de hoy? Porque hoy vamos a tratar a luz de la Biblia lo que el Señor quiere ministrar a nuestras vidas, precisamente con este versículo. Dice el profeta Joel que Él hará descender la lluvia a su tiempo, pero no solamente la lluvia. Dice dos términos muy interesantes, dos términos muy especiales: lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas lluvias? A final de cuentas, es agua que cae del cielo, es agua que tiene un propósito. Pero, amada iglesia, el Señor aquí dice algo interesante, o el profeta dice algo interesante: a su tiempo. La bendición de Dios, amada iglesia, no depende de nuestra prisa, depende de qué tan preparados estemos para recibir esa bendición. ¿Y dónde vamos a estar preparados? En nuestro corazón. Antes de que la lluvia llegue, amada iglesia, debe de haber un arrepentimiento. Antes de la restauración debe de haber una humillación. Dios no solamente prepara el terreno, prepara la tierra para la lluvia, también prepara nuestro corazón para la restauración. Muchos de nosotros llegamos en un punto en donde decimos: ¿y es que ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ya fallé aquí, ya fallé allá, me siento sucio, me siento inmundo, siento que no merezco estar en donde estoy, o siento que no merezco el lugar en donde un día estuve. Pero, amada iglesia, aquí dice el profeta que la lluvia va a llegar a su tiempo, una lluvia temprana, pero también una lluvia tardía. Hoy vamos a ver precisamente la diferencia entre estas dos lluvias, amada iglesia, y cada una de estas lluvias tiene una razón de ser en nuestras vidas, tiene una razón de ser en nuestro corazón. Puede ser que por el momento, la temporada en la que nosotros nos encontremos, no nos guste,
pero puede ser que esa temporada sea el tiempo que el Señor está preparando para la bendición que va a llegar a través de nosotros. Así que te voy a invitar que me acompañes también al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hace unos minutos cantábamos: proseguiremos en conocerte, ¿verdad? Y hay algo muy interesante, porque aquí dice la palabra del Señor: conoceremos y proseguiremos en conocer. ¿Qué quiere decir eso, amada iglesia? Si nosotros parafraseáramos estos versículos, tendríamos que decir: pasaremos de una experiencia inicial, de una experiencia intelectual, a una experiencia racional, a una experiencia íntima, a una experiencia continua de la búsqueda del Señor. Eso quiere decir conocer y proseguir en conocer, es decir, tener un acercamiento, un primer acercamiento. Ahí nosotros conocimos al Señor, ahí nosotros sabemos las maravillas que el Señor puede hacer. Pero proseguir en conocer a Jehová, proseguir en conocer su poder, quiere decir que nosotros vamos a pasar de una relación o de un conocimiento superficial a un conocimiento íntimo, a una relación íntima con el Señor, para que nosotros podamos comprobar su poder, para que nosotros podamos comprobar todo lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Aquí dice la palabra del Señor: así como la lluvia temprana y tardía. ¿Qué es la lluvia temprana, amada iglesia? Había dos, la agricultura de Israel había dos tipos de lluvias: la temprana y la tardía. Por eso la referencia. La lluvia temprana es la primera lluvia que cae, esa lluvia que ablanda el terreno, esa lluvia que prepara el suelo, esa lluvia que hace que el suelo esté listo para ser sembrado, listo para ser arado por el agricultor y poder poner la semilla en la tierra. Esa es la lluvia temprana, esa es la función de la lluvia temprana: preparar el terreno. Entonces, amada iglesia, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, nosotros comenzamos a preparar ese terreno. Nosotros reconocemos que somos pecadores, nosotros reconocemos que hemos fallado, nosotros reconocemos que el Señor puede transformar nuestras vidas, y es ahí donde nosotros comenzamos a preparar el terreno para la siembra. Es ahí donde nosotros empezamos a disponer nuestro corazón, y el Señor envía esa lluvia temprana, es decir, envía el conocimiento de su poder a nosotros. Envía todos esos milagros, esas promesas que están plasmadas en la Biblia para nosotros, para nuestra familia, la manera en que nos debemos de comportar, la manera en que nos debemos guiar. Y cuando nosotros, amada iglesia, proseguimos en conocer, entonces ya pasamos de preparar el terreno a una experiencia con el Señor, a que esa semilla empiece a germinar, a que esa semilla empiece a dar su fruto. Si la lluvia temprana no caía, amada iglesia, entonces había pérdida de cultivo. ¿Eso qué representaba? Representaba menos economía, representaba menos ganado, representaba hambre, representaba sequía. Entonces, cuando el Señor dice que Él va a mandar la lluvia a su tiempo, dice lluvia temprana y tardía, es decir, al tiempo del Señor, no al tiempo en el que nosotros queremos. Porque resulta muy fácil decirle: Señor, yo necesito esto, pero lo necesito para ayer. Siempre que nosotros como mexicanos hacemos algo con urgencia y necesitamos que alguien nos ayude, siempre nos preguntan: ¿para cuándo lo necesitas? Pues lo necesito para ayer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo necesito ya, en este momento, si es posible. Y eso es parte de nosotros como seres humanos. Pero dice la palabra del Señor que Él enviará la lluvia a su tiempo. No cuando nosotros le digamos, no cuando nosotros querramos, sino al tiempo del Señor. El tiempo en el que Él sabe que nuestro corazón ya está preparado, en el que ya sabe que nuestro corazón está con esa lluvia temprana, es decir, que ya se ablandó nuestro corazón, que ya podemos ser perceptibles a lo que Él tiene preparado para nosotros. Dice la palabra del Señor
y algo que en muchas ocasiones no nos gusta escuchar, pero dice que su palabra, que su voluntad para nosotros siempre es buena, siempre es agradable y es perfecta. Pero cuando llega algo adverso a nuestra vida, decimos, Señor, no que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué pasó esto? Entonces, ¿por qué permitiste que me robaran el carro? Entonces, ¿por qué permitiste que me asaltaran? Entonces, ¿por qué permitiste que me quedara sin trabajo? Si tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, dice tu palabra. Pero ahí estamos viendo las cosas acorde a nuestra voluntad, acorde a lo que nosotros creemos que es bueno, acorde a lo que nosotros creemos que es perfecto y acorde a lo que nosotros creemos que es la voluntad del Señor. Y nos ponemos a renegar y nos ponemos a decir, es que ¿por qué esto, Señor? Y le empezamos a decir, Señor, es que ¿por qué permitiste que me robaran el carro? Y nos enfocamos solamente en lo material. Pero pocas veces le decimos, Señor, gracias porque solamente se llevaron el carro y no me dañaron. No dañaron a mi familia. Gracias porque solamente me quedé sin trabajo, no me quedé sin salud, estoy completo en mi cuerpo. Gracias, Señor. Y siempre, la mayoría de las veces nos enfocamos solamente en lo que perdemos, pero no en lo que tenemos. Y dice el Señor que Él mandaría la lluvia temprana, es decir, prepararía nuestro corazón para cuando esos momentos lleguen, entonces nosotros podamos decir como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esa lluvia temprana, amada iglesia, cuando llega a nuestro corazón, hace que nuestro corazón se vuelva a Él, hace que nuestro corazón regrese a ese lugar en donde estaba en un principio. A ese lugar en donde nosotros decíamos, Señor, es que yo te cantaba, es que yo te exaltaba, es que yo iba a la iglesia y me sentía bien. No sé en qué momento perdí ese amor por ti. Y entonces entendemos en ese momento, cuando nuestro corazón regresa al Señor, Él en su infinita misericordia hace que esa lluvia temprana llegue. Hace que esa lluvia llegue a nuestro corazón y que se empiece a ablandar y empezamos a sentir ese amor del Señor y empezamos a escuchar esas palabras tan tiernas que nos dicen, no te preocupes, si fallaste aquí estoy para perdonarte, solamente no peques más. Y cuando nosotros, amada iglesia, comprendemos que esa lluvia temprana la necesitamos sí o sí, ahí podemos comprender que la voluntad del Señor siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta para nuestra vida. Dice la palabra del Señor, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Como ese momento de frescura. Cuando no sé a cuántos de aquí les agrade cómo queda oliendo después de que se riega la tierra, de que se moja el pavimento, ese olorcito a tierra mojada, no sé, es como que refresca. Cuando nosotros lo aromamos, cuando nosotros respiramos, hay una parte dentro de nosotros que se refresca. No sé si a ustedes también les pasa, pero en lo particular sí. Cuando llueve y respiramos profundo, sentimos algo de frescura en nuestro ser, algo de frescura en nuestro interior. Y, amada iglesia, lo mismo pasa con el Señor. Cuando Él envía esa lluvia temprana, cuando Él envía esa lluvia a su tiempo, entonces nosotros podemos respirar y podemos decir, Señor, tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y entonces ya pasamos de conocer a Jehová, es decir, solamente de saber de manera superficial lo que el Señor tiene para nosotros, a proseguir a conocer a Jehová, es decir, a tener esa relación íntima, esa relación estrecha con el Señor, esa búsqueda incansable de su presencia, esa búsqueda incansable de su voz. Y es ahí donde nosotros podemos decir, Señor, gracias porque a tu tiempo llegó esta lluvia. Justo cuando lo necesitábamos. No había un tiempo específico y hasta la fecha no hay un tiempo específico donde nosotros podamos decir, a partir de hoy va a empezar a llover. Por lo regular, hay algunos cambios climatológicos que podemos notar. Hay más presencia de nubes, hay más presencia de aire, se siente un poco más fresco el ambiente y decimos, ya va a llover. En algunos lugares del país, cuando hace demasiado calor, ¿qué decimos? Mañana llueve porque hoy hizo mucho calor. Pero solamente es algo que nosotros vamos conociendo de manera superficial. No hay algo certero que nos diga el día de mañana va a llover. Y lo mismo pasaba en el tiempo de Israel.
El agricultor no sabía en qué momento iba a llegar la lluvia temprana, pero ¿qué hacía mientras ese tiempo llegaba? Empezaba a preparar el terreno, porque sí, se puede preparar el terreno para esa lluvia, para que cuando llegue la primera lluvia, entonces el subsuelo pueda absorber los mayores nutrientes posibles, se puedan llenar los mantos acuíferos y para que la siembra pueda obtener el mayor provecho del suelo, para que pueda obtener el mayor provecho de esa agua. Y cuando el agricultor empezaba a preparar el terreno, entonces había menos rezago de cosecha, había menos pérdida de cosecha, había más fruto, por ende, si había más fruto, había más economía. Si había más economía, había más ganado. Si había más ganado, entonces podía tener podía arar más tierra. Y eso, amada iglesia, representa una abundancia, no solamente económica, sino también en bienes, también en la satisfacción del agricultor. Pero eso solamente se da cuando nosotros preparamos el terreno para esa lluvia temprana. Porque si el agricultor se queda esperando solamente a que llueva y una vez que llueve comienza a preparar las cosas, entonces va a perder tiempo. Entonces la cosecha no va a obtener todos los nutrientes que necesita del terreno. Y por ende va a haber sequía. ¿Y qué va a pasar como seres humanos? Señor, me fallaste otra vez. Señor, te sirvo y ¿de qué sirve? Señor, voy a la iglesia y ¿de qué sirve? Pero amada iglesia, no debemos esperar a que la lluvia comience. Debemos de preparar nuestro terreno para cuando la lluvia llegue, entonces poder decir, Señor, estoy listo para esa lluvia. ¿Cuántos pueden decir amén, amada iglesia? Eso fue la lluvia temprana. Eso es lo que podemos comprender acerca de la lluvia temprana. Pero ¿qué hay de la lluvia tardía? Porque la palabra del Señor nos dice en nuestro versículo de Joel 2:23 que habrá una lluvia temprana, pero también una lluvia tardía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la lluvia tardía? Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 14 acerca de esta lluvia. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Palabras que el Señor le dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Le dice el Señor, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Nuevamente vemos cómo el Señor es maravilloso y es perfecto. Nosotros nos movemos en un tiempo cronológico, en un tiempo terrenal, pero el Señor se mueve en un tiempo que lo denominamos kairos, es un tiempo perfecto. Y es en ese tiempo en el que el Señor dice, va a llegar la lluvia, esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. ¿Y qué va a pasar cuando llegue esa lluvia tardía? Dice, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esta lluvia es interesante, amada iglesia, porque esta lluvia llega cuando el terreno ya está sembrado, cuando la tierra ya está con las semillas puestas en ella. Entonces nosotros podemos decir, pues está bien, ¿no? Porque pues necesita sus nutrientes. Pero llega esta lluvia, amada iglesia, cuando el terreno ya está con los primeros retoños, cuando ya está dando los primeros frutos. Entonces llega esta lluvia tardía que se le denomina así. ¿Y por qué llega justo cuando ya están dando los retoños? Porque esta lluvia es la que trae la madurez. Esta lluvia es la que perfecciona lo que ya ha sido sembrado previamente. Esta lluvia, amada iglesia, es lo que fortifica, lo que ayuda a que la siembra pueda prevalecer a pesar de el lugar en donde se encuentre. La lluvia temprana, amada iglesia, inicia el proceso, pero la lluvia tardía define el resultado del mismo, porque cuando iniciamos algo casi siempre lo presumimos, ¿sí o no? Vamos, comienzan nuestras metas de año nuevo y que decimos, ahora sí ya me inscribí al gimnasio. Ya a todo el mundo le estamos diciendo, ya me metí al gimnasio y esto y lo otro. Pero ¿qué tal a medio año? ¿Sigues yendo al gimnasio? Sí, porque afuera venden unas gorditas bien sabrosas. Ya no entro, pero voy por las gorditas. ¿Y qué es lo que pasa?
Siempre presumimos nuestros inicios, siempre o la mayoría del tiempo presumimos nuestro comienzo en algún proceso, pero pocas veces, amada iglesia, perseveramos hasta la madurez de dicho proceso. Y la lluvia tardía es precisamente aquella que trae la madurez, aquella que fortifica el proceso que el Señor ya comenzó en nosotros. El Señor le dice a su pueblo que será a su tiempo, es decir, cuando esté preparado. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué debemos esperar las lluvias? Es decir, que lleguen al tiempo del Señor y no pedir que las mande cuando nosotros queremos. Porque si la lluvia temprana inicia el proceso y la lluvia tardía madura ese proceso, entonces ¿por qué no le decimos, Señor, mándala de una vez? Señor, ahorita ando con todo, voy saliendo del culto, ya me puse a cuentas, entonces mándala de una vez. Dice la palabra del Señor, a su tiempo. El rey Salomón escribió en Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de amar y tiempo de dar. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces dice la palabra del Señor que Él les dijo, va a llegar la lluvia a su tiempo. Esa lluvia tardía. Ya comenzaste un proceso, ya comenzaste en este camino, está bien. Pero cuando ya estés listo, cuando ya estés preparado para recibir esa lluvia tardía, entonces va a llegar. Porque esa lluvia es la que te va a dar esa madurez durante el proceso. Porque esa lluvia tardía es en la que tú vas a decir, Señor, ya no puedo más. Señor, ya no soporto esta situación. Señor, ya no veo que haya cambios. Y es justamente en ese momento cuando el Señor va a decir, ok, tú crees que ya no puedes, entonces ahí va la lluvia tardía para madurar este proceso, para hacerte comprender que lo que tú estás pasando no lo estás pasando solo, porque yo estoy ahí contigo, porque yo te sostengo con mi mano derecha, porque yo te sostengo con la diestra de mi justicia, porque yo estoy contigo en todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esas fueron palabras, fueron promesas del Señor. Y cuando nosotros, amada iglesia, podemos entender que este proceso, que esta lluvia, que la madurez que nosotros vamos a tener en medio de esa situación va a traer bendición, entonces vamos a poder decir, Señor, es cierto que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque aquí le dice el Señor, va a llegar la lluvia a su tiempo. Pero ¿para qué va a llegar esa lluvia tardía? Para que entonces tú puedas recoger tu grano, tu vino y tu aceite. Para que tú puedas tener una recompensa de soportar ese proceso. Para que tú puedas tener una recompensa al final de ese proceso, de ese problema en el que te encuentras. Quizá en este momento puedas decir, Señor, no veo la salida. Señor, no veo cómo esto puede cambiar. Señor, no veo cómo esto puede mejorar. Pero es justamente en ese momento donde el Señor envía la lluvia tardía y dice, tranquilo, porque cuando salgas de esto vas a salir fortalecido. Cuando salgas de esto vas a salir con una nueva visión, vas a salir con un entendimiento renovado y transformado. Vas a salir con nuevas fuerzas que yo te voy a dar. Cuando nosotros salimos del proceso, amada iglesia, salimos con bendición, salimos fortalecidos. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, me han pedido tu alma para ser zarandeada, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez que hayas salido de esto, entonces confirma y afirma a tus hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros decimos, Señor, es que ¿por qué me toca a mí esta situación? Y aplicamos la del Chavo del 8 y todo yo, y empezamos a renegar del Señor y empezamos a decirle, no salgo de una y ya estoy entrando en otra. Pero es en esos momentos, amada iglesia, donde el Señor nos dice, tranquilo, porque yo estoy contigo. Y una vez que salgas de este proceso, entonces podrás recoger tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces podrás tener esa bendición para poder confirmar a tus hermanos. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Esto es maravilloso, amada iglesia, porque el Señor siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. El Señor no se olvida de nosotros, no se olvida de lo que hacemos, no se olvida de lo que sembramos, no se olvida de lo que dijimos. Pero ojo, porque tampoco se olvida de lo que le prometemos. Podemos notar, amada iglesia, que la bendición que
le marca al pueblo, solamente se da con una condición. Versículos antes del que acabamos de leer, les dice que deben de guardar sus mandamientos, deben de amar al Señor y deben de servirle con todo su corazón y con toda su alma. Cuando nosotros hacemos esto, entonces la bendición llega, entonces la lluvia tardía llega y entonces podemos salir victoriosos y podremos decir: yo salí adelante, no por mis fuerzas, no por mi sabiduría, sino porque el Señor siempre estuvo conmigo, sosteniéndome con su mano derecha. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan estas lluvias? Obviamente el agricultor pues ya está preparado para este tiempo. Obviamente el terreno, dijimos y veíamos que ya está preparado para la lluvia tardía, ya se sembró la semilla, entonces llegó la lluvia tardía para madurar esa siembra que ya se había hecho previamente. ¿Y ahora qué? Porque dice la palabra en el versículo que leímos a un principio, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Como en esos momentos de inicio en el camino del Señor, como esos primeros, esa primer temporada en la que nosotros buscábamos fervientemente el rostro del Señor, su poder, la llenura de su Espíritu Santo. Íbamos aquí, íbamos allá, hacíamos esto, hacíamos lo otro. El día de ayer estábamos en el evento que se hizo del 14, no precisamente para celebrar el día, sino una campaña de evangelismo que se realizó acá en Montes. Y ya cuando estábamos terminando, estaba platicando con un brother y estábamos recordando, ¿no? Porque le dije: ya, hace muchos kilos que no estoy para estos trotes. Se va a escuchar muy viejillo, pero ya no estoy para estos trotes, ¿no? Y él me decía: sí, no inventes, imagínate, recuerda cuando hacíamos los congresos de 3 días, de 4 días. Y yo le decía: a mí todavía me tocó la semana de la juventud, de lunes a domingo haciendo actividades en la congregación. Y en ese tiempo, pues obviamente estábamos más jóvenes, pero en ese tiempo, amada iglesia, había una pasión en nuestro corazón. En ese tiempo había un celo por la presencia del Señor. Íbamos aquí, íbamos allá. Y en ese tiempo muchos padres castigaban a los hijos sin ir a la iglesia, porque estaban más tiempo en la iglesia que en su casa. Y decía: ahora para que se te quite no vas a la iglesia. Y hoy en día quisiéramos que los jóvenes estuvieran aquí en casa, aquí en la congregación. Pero justamente es en ese momento, amada iglesia, donde podemos comprender que la lluvia va a llegar a su tiempo. Va a llegar en el momento exacto. Va a llegar en el momento en que nuestro corazón esté realmente preparado para recibir esa presencia del Señor. Cuando nosotros podamos comprender que la lluvia temprana ablanda nuestra tierra, ablanda nuestro corazón, porque sí podemos llegar a tener celo por el Señor, pero también podemos llegar a tener coraje con nuestro hermano, podemos llegar a tener resentimiento con la congregación, podemos llegar a tener inclusive un odio hacia el Señor. Pero es justamente esa lluvia temprana la que va transformando todo eso, la que va moldeando nuestro corazón, la que va preparando el terreno para que cuando lleguen las pruebas y lleguen las adversidades, lejos de decir: Señor, ya no te voy a buscar, podamos decir: bienaventurado soy porque estoy siendo afligido por causa del Señor. Y cuando nosotros comprendemos esto, amada iglesia, entonces ahora sí podremos ver la cosecha fructífera que viene después de estas lluvias. Después de estas lluvias, amada iglesia, viene una cosecha favorable. Y es que a cuánto no nos gusta tener éxito en lo que hacemos. A cuánto no nos gusta poder presumir y decir: la neta me la rifo, yo logré eso. Pero ¿cómo lo logramos, amada iglesia? ¿A través de quién lo logramos? A través del poder del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, de la sabiduría que Él deposita en cada uno de nosotros. Y siempre llega una cosecha favorable después de estas lluvias. Joel capítulo 2 versículo 26, amada iglesia, dice de la siguiente manera:
Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿A cuánto nos gusta este versículo? ¿A cuánto nos gustan esas promesas del Señor donde nos dice que Él va a estar ahí con nosotros en todo momento, donde nos dice que su bendición va a llegar sobre nuestra vida, donde dice que nuestra familia será salva? ¿A cuántos no nos gustan esas promesas? Creo que es lo que más leemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Las promesas que solamente son de allá para acá, es decir, del Señor hacia nosotros. Pero pocas veces nos ponemos a leer y a reflexionar en las partes donde el Señor dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, vas a amar al Señor. Y entonces llegamos a esa parte y que decimos: Señor, ya me dio sueño, voy a descansar en tus brazos hasta mañana porque ya no voy a seguir leyendo. Y es justamente, amada iglesia, donde llega ese momento en el que nosotros podemos comprobar que sí hay una cosecha favorable después de estas lluvias. Una cosecha favorable es el resultado de una gestión eficiente de condiciones climatológicas óptimas y de buenas prácticas agrícolas. Los productos alcanzan un desarrollo pleno con tamaño, peso y madurez uniformes. Una cosecha favorable, amada iglesia, no solamente significa abundancia. Una cosecha favorable también significa calidad y sostenibilidad. Es decir, una cosecha favorable, después de haber atravesado un proceso, significa que vamos a permanecer firmes en el camino del Señor. Significa que vamos a poder ser maduros durante los procesos que el Señor tenga en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro alrededor, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. En todo momento nosotros vamos a poder estar firmes y vamos a poder decir: Señor, vamos a darle, porque yo sé que tú vas a estar conmigo, porque yo sé que a pesar de todas las situaciones que parezcan difíciles, a pesar de que pueda quizá imaginar que voy a perder todo, Señor amado, si te tengo a ti, no me hace falta nada. Si te tengo a ti, Señor Jesús, yo sé que voy a tener paz en medio de la tormenta. Si te tengo a ti, yo sé que voy a tener paz en medio de los problemas. Si te tengo a ti, yo sé que voy a tener una salida viable. Yo sé que voy a salir victorioso de este proceso. Cuando los jóvenes fueron echados al horno de fuego, ellos previamente dijeron: no nos vamos a inclinar ante ti, ante la estatua que tú has hecho. Y si tenemos que morir en el horno, vamos a morir, pero no nos vamos a inclinar, porque el Dios en el que nosotros creemos nos va a librar de tu mano. Pero decían estos jóvenes: ¿y si aún así no lo hace? ¿Y si aún así el Señor decide no librarnos? Sepas tú, oh Rey, que no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Y es esa cosecha favorable, amada iglesia, que dice la palabra que estos jóvenes salieron y ni siquiera olían a humo. Y es esta cosecha favorable, amada iglesia, en la que nosotros vamos a poder decir: yo salí victorioso, salí vencedor y nunca más seré avergonzado. Porque aquí dice la palabra: y comerán hasta saciarse y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. ¿Por qué? Porque va a haber una cosecha favorable, porque pudieron ablandar su corazón, porque pudo haber una madurez durante el proceso. Y una vez que salieron adelante, entonces salieron victoriosos, entonces salieron convencidos de que el Señor estaría con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Eso es algo maravilloso, amada iglesia. Eso es algo poderoso que nosotros podemos comprender, que podemos recibir de parte del Señor. El profeta dice que el Señor no solo va a mandar la lluvia a su tiempo, no solamente va a mandar la lluvia temprana ni la tardía, sino que también va a haber una cosecha favorable, que también va a haber un resultado favorable, que también una vez que se haya acabado ese tiempo de lluvia, entonces los resultados podrán corroborar que la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta para sus hijos. Cuando nosotros, amada iglesia, podemos comprender que el Señor obra de maneras que nosotros no imaginamos, entonces ya vamos de gane, porque casi siempre queremos entender al Señor, porque casi siempre le preguntamos no para tener una
una tranquilidad, sino para tratar de comprender por qué el Señor lo hace. Y le decimos, Señor, es que ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿No? Y muchas veces esperamos que el Señor nos diga, pues porque si no hacía esto, entonces iba a pasar esto, y tú ibas a hacer esto, y tú ibas a hacer lo otro, iba a pasar aquí, iba a pasar allá. Y casi siempre esperamos eso, ¿no? Y lo podemos ver nosotros como padres. Llega un momento en el que nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas eso. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? Porque yo te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque soy tu padre y me obedeces y se acabó, ¿no? Y nosotros llegamos con el Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque soy Dios, porque yo sé lo que hago, porque yo sé lo que tú necesitas. Tú puedes pedirme todo lo que quieras, pero yo solamente te voy a dar lo que necesitas justo cuando lo necesitas. Y es ahí donde vemos que el Señor va a mandar la lluvia a su tiempo, en el momento perfecto. Versículos antes, amada iglesia, de esto que nosotros acabamos de leer, vemos un contraste, porque dice que en versículos anteriores dice que el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Entonces dice el Señor, yo voy a mandar la lluvia a su tiempo, esa lluvia temprana para preparar el terreno. Una vez que tú hayas sembrado, entonces voy a mandar esa lluvia tardía para madurar la cosecha. Y una vez que se termine este tiempo, una vez que se termine esta temporada, quizá que nosotros vemos como aflicción, esta temporada que nosotros vemos quizá como que el Señor se olvidó de nosotros, esta temporada en la que nosotros decimos, Señor, ahora sí me está yendo de la patada. Justo cuando llegue el final de esa temporada, entonces el Señor dice, vas a comer hasta saciarte. Vas a tener una cosecha favorable. No solamente vas a tener abundancia, también vas a poder ser maduro. También vas a tener una calidad y vas a tener sostenibilidad en el evangelio. No solamente vas a comprender que los procesos del Señor son quizá dolorosos, vas a comprender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque después de ello vas a comer hasta saciarte y nunca más serás avergonzado. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, y eso que vas a la iglesia? Y eso que crees en Dios, y eso que oras, y eso que lees la Biblia, y eso que escuchas sus alabanzas. Pero dice la palabra del Señor, una vez que haya terminado este tiempo, una vez que haya terminado esta lluvia tardía, una vez que hayas tenido esa cosecha favorable, nunca jamás serás avergonzado. Nunca jamás van a decir, ¿y eso que vas a la iglesia? Nunca jamás te van a decir, ¿y eso que oras? Al contrario, van a decir, yo quiero eso que tú tienes, porque a pesar de los problemas siempre tienes una sonrisa, porque a pesar de las dificultades siempre sigues hacia adelante, porque a pesar de quizá poder estar destruido, siempre estás de pie y avanzando hacia la meta. Y eso, amada iglesia, sí, representa madurez. Eso, amada iglesia, representa una cosecha favorable a través de la cual nunca, jamás seremos avergonzados. Es maravilloso lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, lo que nosotros podemos transformar cuando dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Y aquí vemos cómo el Señor, vemos el contraste entre lo que pasó antes de la lluvia y después. Pero eso, amada iglesia, no llega de la noche a la mañana. Eso es obvio. Muchos de nosotros queremos llegar o queremos disfrutar el oasis sin atravesar el desierto. Muchos de nosotros queremos la recompensa sin pasar el proceso. Y eso no se puede, amada iglesia, porque entonces no llegaríamos maduros, no llegaríamos con calidad, no llegaríamos como una cosecha fructífera después de la lluvia. Cuando nosotros, amada iglesia, le decimos al Señor, ok, está bien, que se haga a tu tiempo, entonces debemos de estar preparados para que el Señor obre a su tiempo. Te voy a invitar a que me acompañes al libro, versículos más adelante, Joel 2:25. Dice de la siguiente manera:
y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. No solamente había una sequía en el tiempo del profeta Joel, había mandado el Señor un castigo para el pueblo de Israel por su desobediencia. Pero el Señor es maravilloso, amada iglesia. Hay un canto que entonamos muy seguido y dice que a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. A pesar de nuestra frialdad, Él es tierno, Él es bueno, Él es amoroso. Y podemos ver, amada iglesia, que a pesar de que el Señor castigó al pueblo de Israel, a pesar de que el Señor envió esta plaga que dice, es decir, había sequía, por ende, había poca cosecha. Y aún la poca cosecha que había era comida por plagas. Y el Señor, amada iglesia, no solamente disciplina, el Señor también restaura. Porque después de esta plaga le dice, voy a mandar la lluvia a su tiempo. Lluvia temprana y tardía, como al principio, dice el Señor, como en esos días en los que no te importaba absolutamente nada más que yo, como esos días en los que yo era de verdad tu prioridad, como en esos días voy a mandar la lluvia temprana y la tardía, para que tengas cosecha, para que puedas comer hasta saciarte, para que tengas vino, para que tengas aceite, para que nunca jamás seas avergonzado. Y una vez que el Señor restaura, amada iglesia, esa prueba, esa crisis, lo que parecía haber destruido todo, amada iglesia, el Señor tiene la potestad de restituirlo. El Señor tiene el poder de hacer todo nuevo. Y el Señor nos dice, mi lluvia llegará a tiempo. No a tu tiempo, no cuando tú me lo pidas, va a llegar a tu tiempo, al tiempo indicado. Va a llegar esa lluvia temprana, va a llegar esa lluvia tardía, para que cuando estés en medio de los problemas y de las dificultades, yo pueda restituir aquello que perdiste, aquellos dones que un día olvidamos, aquellos dones que un día enterramos, aquella pasión por el Señor que un día permitimos que se fuera apagando. El Señor la va a restituir. Y dice, yo restituiré los años que comió la oruga, que comió el saltón, el revoltón y la langosta. Es decir, todos esos años de dificultades, todos esos años donde tú dijiste, Señor, te busco y no te siento, Señor, te clamo y parece que no me escuchas. Todos esos momentos de dificultad, todos esos momentos en los que dijiste, Señor, yo anhelo estar ahí de regreso contigo, yo anhelo regresar a casa. Todos esos años van a ser restituidos. Todos esos años, amada iglesia, el Señor los puede restituir. Tal vez no nos gusta la temporada en la que estamos viviendo en estos momentos, amada iglesia, pero puede ser esa temporada que está preparando la mayor cosecha de nuestras vidas. Y es que necesitamos estar preparados para cuando el poder del Señor se manifieste en nuestra vida, para cuando nosotros podamos hacer esa transformación hacia la sociedad, no por medio de nosotros, sino el Señor obrando en nosotros. Cuando nosotros, amada iglesia, de verdad podamos comprender que después de la disciplina del Señor viene la restitución, entonces le podremos decir, Señor, gracias. Señor, te alabo y te exalto en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las crisis. Hay ocasiones en que nosotros pasamos por situaciones que son procesos del Señor, pero también hay ocasiones en que pasamos por situaciones que son resultado de nuestras malas decisiones. Pero aún en medio de ellos, el Señor está ahí con nosotros. Aún en medio de ellos, el Señor está ahí para restituir lo que perdimos, lo que se nos fue robado, lo que nos fue quitado. Esa pasión, ese fuego, el Señor lo puede volver a encender. Y nunca jamás su pueblo será avergonzado. Joel 2:27
dice de la siguiente manera: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Este versículo termina con unas palabras muy, muy hermosas. Y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Hablaba con un hermano, inclusive en el instituto. Yo les comentaba, sí se va a escuchar medio viejillo, pero no soy tan viejo, y si ustedes lo creen, que el Señor reprenda esa mentira en sus vidas. Yo recuerdo que si nos portábamos mal, es decir, si nos veían o nos escuchaban diciendo groserías, si nos veían con un cigarro en la mano, si nos veían ahí pidiendo la chela en la tienda, yo recuerdo que a nosotros nos daba pena decir que éramos cristianos, porque casi siempre te llegan a preguntar: ¿qué religión eres? Y yo recuerdo que pues nos daba pena decir: no, pues soy cristiana, ¿no? Y teniendo el cigarrote en la mano. Y yo les comentaba, hoy en día tú ves a un chavo con la cerveza en la mano, le preguntas de qué religión es y te dicen: soy cristiano. Y lo dice sin vergüenza, lo dice sin pena, lo dice sin agobiarse, como si fuera algo normal. Y siempre salen con la excusa y el argumento de: muéstrame en la Biblia dónde dice que es malo tomar, dónde dice que es pecado tomar. Y nos pasamos más buscando en la Biblia qué es lo que me prohíbe, para poder refutar cuando me digan: es que no puedes fumar. Muéstrame en la Biblia dónde dice. Y no lo usamos para transformar nuestra vida. Y aquí nos dice la palabra del Señor: y conoceréis que en medio de vosotros, Israel, estoy yo, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. ¿Por qué te comentaba esto, amada iglesia? Porque hoy en día es muy fácil decir que somos cristianos, pero no mostrar que somos cristianos. Es muy fácil decir que voy a la iglesia, pero no permitir que el Señor transforme mi vida. Porque siempre buscamos al Señor como nuestro proveedor de perdón, pero pocas veces lo buscamos como nuestro transformador de vida. Y siempre buscamos e imploramos su gracia y su misericordia, pero pocas veces imploramos la transformación de nuestro entendimiento y de nuestro carácter. Y aquí nos dice la palabra del Señor: después de esto, después de la lluvia temprana, después de la lluvia tardía, después de una cosecha favorable, entonces van a conocer, todos los demás van a conocer que yo estoy en medio de Israel, que yo soy vuestro Dios, que no hay ningún otro, y nunca jamás serán avergonzados. Después de esto, después de que la lluvia llegue a su tiempo, después de que la bendición del Señor caiga sobre su pueblo, dice su palabra: conocerán que en medio del pueblo estoy yo. Conocerán que en tu familia estoy yo. Conocerán que en tu congregación estoy yo. Conocerán que en tu diario andar estoy yo. Y nunca jamás serás avergonzado. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: úsame? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: aquí estoy yo, aquí está mi vida? Ahí sí aplicamos la bíblica y le decimos: si te soy útil, úsame, envíame a mí. Pero cuando el Señor empieza a tomarnos la palabra, híjole, Señor, hoy no puedo ir porque me toca trabajar. Híjole, Señor, hoy no puedo ir porque va a venir mi tío de Estados Unidos que no veo desde hace 20 años, y justamente el domingo es el único día que tiene para compartir con nosotros, y lo voy a ir a ver. Híjole, Señor, es que cumpleaños y pues ni modo de no festejar mi cumpleaños, mejor luego voy a la iglesia. Hay que oren por mí. Amada iglesia, cuando nosotros comprendemos de verdad que necesitamos esa lluvia, que necesitamos esa cosecha favorable para transformar nuestra vida, entonces podremos decirle: Señor, no importa lo que tú me pidas,
ahí voy a estar. No importa lo que me tengas que quitar, ahí voy a estar. No importa el dolor que tenga que soportar, porque yo sé que tú vas a estar conmigo. Y yo sé que después de todo esto, de este proceso, después de esta crisis, después de estas dificultades, yo sé que van a decir, el Señor está con él. Y nunca jamás, Señor, seré avergonzado. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener eso que hemos perdido por causa de nuestras malas decisiones, por causa de nuestra rebeldía, por causa simplemente de nuestra voluntad? Hoy el Señor nos dice, yo tengo la potestad, porque no solamente disciplino, también restituyo. No solamente disciplinó al pueblo de Israel mandando sequía y mandando esa plaga para terminar con sus cosechas. El Señor restituyó y dice que mandó la lluvia a su tiempo, esa lluvia temprana y esa lluvia tardía como al principio. Y dice que comieron hasta saciarse y nunca jamás su pueblo fue avergonzado. Y dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y si continuamos leyendo, amada iglesia, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre toda criatura y sobre jóvenes, sobre niños, sobre ancianos. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque nosotros podemos impactar con nuestras palabras, pero el Espíritu Santo puede transformar con nuestra vida. El Espíritu Santo puede sellar eso que nosotros predicamos. Y dice la palabra del Señor, nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Una vez que nosotros atravesemos toda esta situación, una vez que nosotros terminemos con esta crisis, entonces podremos decir, en redención hay Dios, y redención nunca jamás será avergonzado. Te voy a invitar que te pongas de pie, amada iglesia, y que podamos elevar una oración a nuestro Dios. Él tiene la autoridad para restituir aquello que nosotros anhelamos, aquello que nosotros deseamos ver una vez más. El Señor tiene la capacidad, la autoridad, el poder, el amor y la misericordia de regresarnos al lugar en donde un día nosotros decidimos abandonar.